Bienvenidos a un nuevo martes de Salud en las Tardes del Sol, este magazine de la buena energía. Recuerden que hoy tenemos consultorio abierto para que extiendan esas dudas, esas inquietudes y también sus testimonios a través de nuestro canal de WhatsApp, que desde ya está abierto para todos ustedes, nuestros televidentes. Importante la aclaración que hizo Mauro en el principio: esto no sustituye la consulta. Cada caso debe ser explorado por los profesionales, por supuesto, en detalle. Empezamos con nuestro tema central del día en este martes de salud, que es el VIH, un diagnóstico que sigue siendo estigmatizado pese a los avances en la ciencia, a los procesos educativos que se dan para entender que el VIH no es sinónimo de muerte si se identifica en un momento temprano y si se le aplica un tratamiento adecuado. Por eso hoy vamos a concentrarnos en la promoción de la prevención, en cómo irle antes a este tipo de diagnósticos y también conocer los avances. Para eso nos acompaña el doctor Sergio Andrés Remolina, médico internista y también infectólogo. Doctor, buena energía, bienvenida, ¿cómo estás? Buena energía para ti, bienvenido, Doc, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bienvenidísimo a nuestra sala de consulta hoy, Doc, de la buena energía, y empecemos por entender claramente en términos técnicos, pero también en esos términos que todos nuestros televidentes digieren muy bien, de qué se trata el VIH. Mucha gente lo ve como ese monstruo, antes era también llamado SIDA, la gente dice VIH, se va a morir en 2 o 3 meses. Hablemos un poco y empecemos por ahí, por entender el diagnóstico. Claro que sí. Mira, la infección por el virus del VIH es una infección por un virus que tiene unas características de tropismo, de diana, de target, el sistema inmune. Entonces, en la medida que el virus va progresando dentro del cuerpo humano, comienza a replicarse, a incrementar su número, a afectar células inmunológicas, comienza a destruirlos. Y esa destrucción progresiva del sistema inmunológico comienza a causar un déficit en la respuesta inmunitaria de los pacientes y por ende desencadena una susceptibilidad mayor a infecciones que no son usuales en pacientes que tienen un sistema inmune competente. Afecta unas células muy específicas que se llaman los linfocitos T, que son unos elementos muy importantes dentro del sistema inmune que permite integrar y ampliar la respuesta. Entonces, permite identificar ciertos microorganismos, permite crear una respuesta para controlar una infección y evitar que eso se vuelva una enfermedad. Entonces, el virus del VIH, afectar esas células, hace que se disminuya la capacidad de respuesta del cuerpo y comienzan a aparecer infecciones, que son las que llamamos infecciones oportunistas, como son hongos, parásitos, algunas bacterias, que son las que van a generar pues, estas complicaciones infecciosas en el paciente con VIH. La diferencia entre infección por VIH y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida está relativamente ligado al número de linfocitos TCD4 al momento del diagnóstico. Comúnmente uno hace un seguimiento del número, pero comúnmente cuando hay un reporte de menos de 200 células de linfocitos TCD4, significa que ya hay una inmunosupresión severa y comenzamos a hablar posiblemente de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero sencillamente es un continuo de la infección. Iniciamos una infección en la cual tenemos un sistema inmunológico competente, comienza a destruirlo progresivamente hasta llegar a una inmunodeficiencia severa. Doctor, yo quiero que hablemos un poco de la historia porque no lo aclaramos desde el principio sin ser médico, pues, pero es una enfermedad de transmisión sexual netamente. Que ahí es muy importante entender, y en la historia pues entendimos que vino de los monos hacia los seres humanos, si hablamos desde la historia asociada con la biología, pero las formas de transmisión yo creo que son muy importantes de sacarlas desde el principio. Ya lo definimos, pero ¿cómo llega al cuerpo de los seres humanos? Porque hay muchos mitos frente a, entonces la gente dice no se puede besar, no se puede. ¿Cuáles son las formas en las que puede entrar al cuerpo este virus? Y aparte de esto, un poco de historia de cómo se ha evolucionado frente a los términos de contagio. Vale. Entonces, en relación a la historia, se cree que inició por ahí en los años de 1920, en los 1940, es como relativamente cuando joven inició pues todo. Se cree que el inicio es a nivel de África, en el cual pues, el virus de inmunodeficiencia símica comienza por fenómenos ya sean culturales, poblacionales, hizo una transmisión al ser humano. Tuvieron un tropismo similar, unas características de adherencia y por ende se volvió el síndrome, el virus de inmunodeficiencia humana. Muy posiblemente entre los años 20 y los años 40, 60, por todo esto del comercio, las actividades humanas, hubo una amplificación del virus a nivel del humano y hubo pues, transmisiones consecuentes. Y por ahí aproximadamente a nivel de los años 80 fue cuando ya comenzó el boom
con la aparición del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que era ese síndrome clínico en el cual los pacientes llegaban con esas infecciones oportunistas y los médicos decían, venga, ¿por qué está alterado el sistema inmunológico? Cuando no se sabía por qué. La extraña enfermedad de la que murió Simón, doctor. En la canción de Willy Colón mencionan esta extraña enfermedad porque no había definición frente a, y médicamente era muy difícil. Hay otra canción muy famosa llamada Vida Vencida que habla específicamente de una enfermedad extraña porque en esa época no había definición ni explicación médica. De acuerdo, entonces en la medida que fueron los estudios, ya pues identificando el virus, pudieron hacer un estudio filogenético hacia atrás y poder como determinar que posiblemente su origen fue a raíz de ese momento y en ese lugar geográfico. La forma de transmisión pues no es solo sexual, se definen 3 vías de manera en que uno puede infectarse por el virus del VIH. La más frecuente es la vía sexual, pero también puede ser por accidentes biológicos. Por ejemplo, le pasa pues, el riesgo a trabajadores de la salud o personas que puedan estar en actividades de riesgo en el cual pues, el contacto con fluidos infectantes pues, pueden generar eso. Obviamente, para que pase eso, tiene que haber una transgresión de la piel, entonces pinchazos, cortes, etc. Y la otra forma es la transmisión materno-fetal. En el embarazo, la mamita está infectada, no recibe su tratamiento adecuado y transmite la infección al bebé. Aún se siguen identificando principalmente lo que es la vía sexual y la vía materno-fetal. La vía por accidente biológico pues, es muy poco probable, pues, sí existe, claramente existe, pero las probabilidades de que ocurra no son tan altas. Y en especial porque ya hay estrategias para identificar el riesgo y evitarlo. ¿Y eso los es muy fluidos importante. contaminantes que usted menciona, doctor, hablamos solamente de sangre o incluye saliva, sudor? Entonces, vale, muy buena pregunta. En relación a los fluidos se consideran principalmente la sangre, semen, fluidos vaginales, principalmente. Okay. La saliva no, por eso los besos no son factor de transmisión, los abrazos, las caricias no son ningún factor de riesgo, no se van a infectar por esto. Lo que se considera es pues, por transmisión de la sangre, por ejemplo, las transfusiones que hace antes de los 80 se veía con cierta frecuencia. Después de los años 80, con todas las tamizaciones que se hacen a las muestras de sangre, no se ha documentado esa situación. Y la vía por accidente, como es la materno-fetal, desafortunadamente en Colombia sí se sigue viendo. Digamos, para el 2024, por registros, se vio que el 1.8% de los diagnósticos de VIH nuevos habían sido por esta vía, que pues obviamente es muy triste porque afecta vías nuevas y eso es siempre difícil. Y pues el gran población de riesgo principalmente sigue siendo las personas jóvenes, principalmente entre 20 y los 34 años, y una relación hombre a mujer de 4:1. Por cada 4 hombres hay una mujer infectada. Y eso pues también depende mucho de las conductas principalmente sexuales de la población actual. Doctor Sergio, ¿cuál considera que es hoy el mayor mito que afecta al VIH y que obviamente incide en la detención temprana? Bueno, primero, existen muchos mitos, pero yo creo que el principal, y es una desmitificación social, es el diagnóstico per se. Yo creo que a veces hubo muchas barreras para poder llegar a los diagnósticos. Hace unos años, para hacer un diagnóstico y hacer las pruebas diagnósticas, teníamos que hacer una serie de procesos, autorizaciones, y eso podía generar una barrera de acceso. Ahorita, y de por sí la ciudad de Cali, yo creo que ha sido pionera en el asunto en promover el autodiagnóstico, los autotests. La prueba rápida. Exactamente, entonces que las personas tengan acceso a esas pruebas, que las puedan comprar en cualquier farmacia. Como una prueba de embarazo en algún momento. Exactamente, y puedan hacer la prueba y saber si están infectados o no, y en caso de un resultado positivo, pues ingresar al sistema de atención para confirmar, porque igual una prueba, pues es una prueba que tiene un muy buen rendimiento, pero no categoriza inmediatamente ya tiene infección, tiene que seguirse una serie de pasos para llegar a la confirmación definitiva y ahí partir en el tratamiento efectivo. Entonces, eso yo creo que es muy importante, es quitarse el miedo a si yo creo, ay, ¿cómo pregunto? No, primero, pues, este escenario de los autotest me pareció espectacular. Eso, cuando vi la noticia, me puso muy feliz porque dije, bueno, eso es un avance muy grande. Lo segundo es no tener miedo de preguntar y de pedirle a sus médicos, venga, yo tengo una sospecha, tengo un factor de riesgo, por favor, hágame las pruebas diagnósticas. Yo creo que eso es supremamente importante. Entonces, yo creo que ese es el primer mito. Segundo mito que me pasa mucho en la consulta es, ¿el VIH es curable? Entonces, la respuesta es actualmente no. No es curable, es una enfermedad controlable.
Con un buen tratamiento y un control adecuado, la expectativa de vida de los pacientes puede llegar a ser casi altísima. normal. Casi normal. Yo No conozco puede ser casos de perfecto, personas con pero VIH que Sí. viven 35 años, 40 años después de ser diagnosticadas. exactamente, con un muy buen tratamiento, un control del virus, manteniéndolo indetectable, y que eso permite una recuperación del sistema inmunológico, se vuelven pacientes inmunológicamente competentes y pueden tener una calidad de vida completamente normal. Normal. Pero desafortunadamente me pasa mucho, existen personas inescrupulosas que fomentan de que esta infección es curable y con unas estrategias que no tienen ningún sustento científico, y lo único que genera es que los pacientes no se adhieran al tratamiento, y desafortunadamente ya cuando desean retomar el camino ya puede Ya ser tarde. ya Es muy peor. tarde, o están en un estado muy avanzado que ya recuperarlo es muy difícil. Doctor, usted menciona algo importante antes de que prosiga con los mitos, y es, tengo estas sospechas, por favor practíqueme estos exámenes, que va desde esa autoevaluación y ese autorreconocimiento de que posiblemente le haya podido pasar. ¿Cuáles son esos síntomas que podría la persona identificar que le estén sucediendo para decir, o para que despierte su atención o sus alertas y diga, puede ser que haya adquirido este virus, voy a ir a hacerme los exámenes? Bueno, en relación como a la solicitud de exámenes, yo lo plantearé desde 2 puntos. Primero es, si yo soy una persona que tiene conductas de riesgo, pida la prueba. Es decir, si tengo sexo casual sin protección, si tengo conductas que me puedan generar un riesgo de contagio, pida la prueba. Una prueba, una ELISA de VIH es una prueba que se hace fácil, o unas pruebas rápidas se hace fácil, y tenemos una gran certeza. Si el resultado es negativo, la probabilidad después de la prueba de que puedas tener VIH es casi nula. Entonces ya con un resultado negativo puedes estar relativamente tranquilo. La segunda es, ¿qué síntomas? Depende del momento. Existe algo que llama la infección aguda o el síndrome retroviral agudo. Comúnmente se caracteriza por fiebre, dolor de garganta, inflamación de los ganglios cervicales, del cuello, que puede durar varias semanas, como una gripa, que le dicen una gripa muy fuerte, Una gripa que dura mucho tiempo, que no mejoran, que genera una repercusión general. Puede ser uno de los síntomas, pero yo siempre lo añadiría que tiene un factor de riesgo. Si no, cualquier gripa no, Claro. no podríamos Claro, enfocarlo cada así. gripa sería. Ya después, Claro. pues en la medida que avanza la enfermedad, porque dura un tiempo en que el paciente puede estar completamente asintomático y sin darse cuenta, mientras que el virus va destruyendo su sistema inmunológico, comúnmente comienzan a aparecer cuando comienzan a presentar infecciones que son relativamente frecuentes, por ejemplo, neumonías frecuentes. Nosotros siempre desde la parte clínica decimos que un paciente con más de 2 neumonías seguidas adquiridas en la comunidad hay que buscarle una infección por el virus del VIH, tenemos que siempre hacerlo. Por ejemplo, pacientes que tienen infecciones fúngicas como cándida en la boca, es prudente hacer las pruebas. Si bien existen otros factores, hay que pedirlo si tiene el factor de riesgo como social y conductual. Y ya lo que termina es cuando nos llegan de pronto las atenciones y tienen elementos clínicos que nos hagan pensar en infecciones oportunistas. Ahí es cuando uno dice, siempre tengo que buscarlo. Entonces, si es un espectro, desafortunadamente la enfermedad tiene un periodo en que dura silente muchos años y puede pasar desapercibido. Entonces, por eso yo plantearía es, si has tenido conductas de riesgo, principalmente conductas sexuales de riesgo, sexo casual sin protección, múltiples compañeros sexuales sin protección, compañeros sexuales que desconocen su estado serológico, es mejor hacerse la prueba. Desde el punto de vista preventivo, yo creo que hay que hablar mucho frente a estos mitos y lo que sucede, porque conozco de cerca muchos procesos de este tipo. Y entonces, Doc, por ejemplo, la gente no entiende cuando una persona es indetectable, que esto traduce a ser intransmisible. Y esto creo que podría ser el foco de conversación el día de hoy. Hoy en el mundo, el explicarle esto a la gente es muy complejo. ¿Cómo médicamente le podemos decir a una persona que es indetectable y a una persona que va a compartir sexualmente con ella que es intransmisible? Perfecto. El tratamiento, los medicamentos actuales, que son los medicamentos antirretrovirales, tenemos un gran grupo de varios de esos medicamentos, actualmente son muy potentes. Entonces, en el momento que comienza a tomar el tratamiento, comúnmente el virus deja de dividirse, de replicarse por culpa de estos medicamentos. Hay un momento en que ya se queda quietico, no elimina el virus, eso es importante. El hecho de que en las pruebas aparezca indetectable no es que el virus se elimine, sino sencillamente está en una cantidad tan mínima que no es detectable en las pruebas, y los pocos virus que quedan activos no se están replicando y por ende no están destruyendo el sistema inmunológico. Pero ese sería el mismo portador pasivo, Doc. Es que comúnmente el portador pasivo ya no se reconoce como tal esa definición. Es, tengo la infección, pero soy intransmisible porque soy indetectable. El momento en que ya no tengo esa capacidad de detección del virus, significa que están en unas concentraciones tan pequeñas que ya no es capaz de transmitir la enfermedad independiente de la actividad sexual o independiente de un accidente biológico. Muchas veces nos ha pasado que en nuestra atención médica tenemos un accidente biológico con un paciente con la infección, pero si el paciente está indetectable, no hay ningún riesgo.
puede estar tranquilo. Lo mismo sería en una conducta sexual. Si sabemos que hubo una conducta sexual de riesgo, pero sabemos que la persona puede que tenga la infección por el virus, pero está en tratamiento y sabemos que es indetectable, podemos estar relativamente Doctor, ¿eso tranquilos. puede ser variable? O sea, puede ser que este mes esa persona esté intransmisible o indetectable, perdón, pero el siguiente mes de pronto hubo una toma de medicamentos que por lo general son diarios, que no estuvo periódica y entonces el siguiente mes pues no, pero este mes me confié y el otro mes Sí, no. la terapia antirretroviral, como pues son medicamentos, pueden ser susceptibles a interacciones por otros medicamentos. Principalmente nos pasa mucho con productos herbales, que desconocemos cómo es sus mecanismos de acciones, cómo son sus metabolismos y pueden afectar el metabolismo de los antirretrovirales y afectar su eficacia, y puede generar que hayan rebotes de carga viral. Entonces sí, puede haber en un periodo que el paciente esté indetectable y pueda aparecer cargas virales detectables por factores como ingesta de medicamentos, ingesta de alcohol, ingesta de productos herbales. Por eso es importante siempre que el médico, al momento del inicio de la terapia, explicarle muy bien con qué debe iniciarse, con qué debe evitarse la toma de estos medicamentos, qué evitar tomar. Si toma algo que tiene, pues que sea con una prescripción médica, que los médicos tenemos que estar en nuestro deber de evaluar que no hayan interacciones, y si hay interacciones avisarle, mira, vamos a iniciar este medicamento, puede afectar el metabolismo hay que estar en controles, es supremamente importante. Lo otro que puede pasar es que a veces en los pacientes que no son tan adherentes, tienen muchos olvidos o duran periodos que lo suspenden y a los otros 2 meses se le reinicia y vuelve y lo suspende y se le reinicia, pues el virus es inteligente y tiene capacidad de adquirir resistencia a los medicamentos. Entonces, cuando adquieren la resistencia pueden haber también incrementos de cargas virales, y obviamente con un incremento de carga viral, pues ya el paciente ya no termina siendo la ley indetectable y no transmisible, sino pues se vuelve un factor de posible transmisibilidad si no se cumplen medidas de prevención básicas. Doctor, continuando con esos mitos que se tejen alrededor de este diagnóstico y que nos permiten hacer hoy esta conversación tan necesaria, aprovecho el espacio para destacar que estos temas hay que hablarlos. Cuando se habla se puede conocer, se puede identificar qué hacer, cómo detectar, cómo prevenir o cómo tratar dado el caso, así que es importante ponerlo sobre la mesa. Y uno de esas creencias que usted nos indicará si son ciertas o no desde ese aval científico y médico es el consumo de la conocida PrEP. La PrEP. como prevención para no adquirir el virus. ¿Cómo funciona esto? ¿Esto es real, no es real? No, es real. Entonces, en relación a la prevención, tenemos como 3 elementos importantes. El primer elemento es el universal que mencionaba, que es el uso de preservativo o la abstinencia sexual en caso del escenario de sus condiciones sociales o culturales, ¿cierto? Entonces, ese sería uno de los factores a tener en cuenta. El segundo factor es, entonces tenemos 2 profilaxis. La posexposición, que es la que en los años anteriores la más frecuente, es decir, una persona tiene una exposición de riesgo y pues le damos antirretrovirales por un mes para evitar la infección en caso de que la fuente con la que tuvo el contacto estuviera infectada. Por lo general se utilizaban violaciones. Exactamente, y este tipo de casos, en violaciones, en los accidentes biológicos del personal de la salud. Entonces siempre les damos sus antirretrovirales por un mes. El post. Esa sería la posexposición. La preexposición, la profilaxis preexposición o PrEP es precisamente evitar de como pues ya se va a tener una conducta de riesgo o se asume que se va a tener una conducta de riesgo, se utilizan antirretrovirales para evitar el contagio y han tenido muy buena efectividad. Se utilizan los mismos antirretrovirales que utilizan los pacientes con la infección. El esquema actualmente está dado principalmente con un medicamento que se llama tenofovir entecitabina, que es como el principal. Existe otro medicamento que se llama cabotegravir o dalbavirina, que son medicamentos que se utilizan con el mismo fin. El objetivo es que el paciente lo tome, tenga su conducta y pues gracias a ese medicamento, en esa profilaxis, evite la infección. La efectividad es relativamente buena, pero no previene otro tipo de infecciones. Entonces es importante, exacto. No es, esto está enfocado al VIH, pero no previene las otras enfermedades de transmisión sexual. Y es algo importante porque obviamente lo asoman como, no, ya, vamos a estar perfectamente bien, no nos va a pasar absolutamente nada, pero no. Podemos tener otras infecciones de transmisión sexual, pero es muy efectiva. Y acá en Colombia ya hay una ley desde el 2023 para la implementación del PrEP. ¿Y cómo se consume, Doc? Bueno, existen 2 formas, una que es como la permanente, en el cual pues todos los días se debe tomar la pastilla,
el tenofovir y citabina durante todo el periodo que vaya a tener exposición. Y No debe fallar un día, ¿no, Doc? No debe fallar ni un Eso es solo día. como Tiene la que ser- pastilla de planificar. Exactamente, tiene que ser extremadamente disciplinado con la ingesta. Y comúnmente el periodo de protección son hasta 48 horas después de tomarse la última pastilla. Existe la otra que es como la intermitente, es que pues si culturalmente la persona tiene la capacidad de predecir cuándo va a tener el contacto de riesgo, puede iniciar el día anterior 2 tabletas, el siguiente día una tableta y el siguiente día una tableta. Se llama como el esquema como si intermitente. El problema de ese esquema es que no es sugerido en personas que tienen alta actividad sexual o alto riesgo de exposición, porque el periodo de protección es muy estrecho. Y solo se sugiere que ese esquema intermitente se utilice máximo 4 veces al mes y máximo 2 veces por semana. No podría ser mayor eso porque ya si es mayor, pues más bien entra en el esquema que es indefinido. Doc, hablemos del inyectable que, no sé, de un tiempo para acá me han aparecido muchas noticias relacionadas con esta. Si no estoy mal, se llama lenacapavir, ¿no? Lenacapavir, sí. El lenacapavir que funciona con 2 inyecciones al año, específicamente en periodos de 6 meses, y no es una cosa diferente a la misma profilaxis de la que hablas, sino que es inyectable, pero es uno de los tantos avances que se tiene para no estar con el consumo de medicamentos diarios. Sí, efectivamente el avance en todas estas investigaciones de la infección nos ha permitido identificar también nuevos targets. Este lenacapavir tiene un mecanismo de acción novedoso en contraposición a los demás medicamentos antirretrovirales que existen en el mercado. La ventaja es que su vida de acción es tan larga que precisamente permite ese tiempo, pero pues debe estar siempre supeditado a una terapia antirretroviral efectiva, a un inicio de una terapia adherente y pues ha mantenido terapias de supresión muy largo. La ventaja es esa, se puede colocar con tiempos prolongados, tiene una efectividad muy grande, pero implica también la disciplina de la aplicación del medicamento en tiempos muy precisos. Doctor, ¿cómo se define quiénes son candidatos a cada uno de estos métodos preventivos? ¿Hay algo que restrinja a unas personas y a otras no? Esto se define en el médico, uno pide una cita médica y allá le hacen la asesoría y le recetan estos medicamentos, o cómo los televidentes que en este momento nos están viendo y que tal vez están conociendo como nosotros estos nuevos métodos y estos nuevos avances podrían decir, ok, me interesa este o me interesa el otro, voy a pedir la cita. ¿Cuál es el proceso? Sí, de esta manera tiene que ser por cita médica, o sea, tiene que estar dentro del sistema. La ley nos obliga a que esta formulación de medicamentos tiene que ser de una vigilancia estricta, inclusive se utiliza por parte del MIPRES, que es un sistema muy estricto de vigilancia de formulación de medicamentos. Tiene que ser por atención médica, lo que sugiere es que pues, si consideran que tiene un factor de riesgo, pues consulten. Si consideran que el PrEP es una herramienta muy útil, soliciten asesoría, pero es supremamente importante es que el primer pilar es que no puede estar infectado. Ese es el primer pilar. Toda persona que quiera acceder al PrEP se le tienen que hacer los estudios diagnósticos, porque pues si está infectado, pues ya no entra en profilaxis, tiene que entrar en tratamiento, que es otra línea diferente. Una vez pues, se hace la asesoría, pues se le tiene que hacer la asesoría no solo enfocada hacia el VIH, sino hacia el riesgo de otras enfermedades de transmisión sexual, en el uso de pues, la salud reproductiva, el uso de todo lo que tiene que ser la anticoncepción, mecanismos de barrera, porque se deben mantener. Es supremamente importante que se deban mantener estos escenarios. Todos los médicos están en la posibilidad, pues como la ley es relativamente reciente, vamos 1 año y medio de este periodo, pues aún están como en la adquisición de las características técnicas para que todos los médicos estén en la capacidad de, pero pues sí, con un buen asesoramiento, con una persona que sea juiciosa, que desea estar dateada, pues está en la capacidad de decidir quién sí y quién no podría entrar dentro del plan de profilaxis preexposición. El tema del condón, Don, hablemos, Doc, de ese tema que al principio se habló sin condón ni pío y se trabajó mucho en esa campaña. Hoy por hoy, ¿realmente es efectivo el uso del condón o no? Sí, el mecanismo de barrera de prevención es universal. Por eso yo lo mencioné hace un par de minutos. Para mí es universal. Me gusta utilizar la palabra universal porque debería estar involucrada dentro de todas las estrategias de prevención. No solo para VIH, sino para todo el resto de infecciones que puedan ser por transmisión sexual. Hepatitis B, hepatitis C, sífilis, gonorrea. Existen muchas otras enfermedades de transmisión sexual que con el preservativo se evitan. Ahora, si el preservativo está vencido o está roto, ¿qué pasa? Bueno, ahí la cuestión es que si ya su efectividad pues cae, porque al estar roto o al haber alteración de su integridad, pues la capacidad de intercambiar fluidos durante el acto sexual pues genera un factor de riesgo. Ya no sería Entonces, efectivo, ¿no? por eso es
complementario a todo. Es la universal, es la base, pero todas las demás riesgos de exposición se pueden controlar, ya sea con todas estas medidas, medicamentos, con estas evaluaciones, con esta educación, para disminuir, si es posible, en algún momento la incidencia de esta enfermedad. Doctora, hay algo muy importante para aclarar frente a este tema y es la estabilidad en las relaciones sentimentales o en las relaciones de pareja. Y entonces, pues hay muchas personas que llevan años de casados. Conocí el caso, por ejemplo, de una pareja que lleva como más de 10 años en su relación y ella había contagiado a su esposo de VIH. Ella, porque había tenido una relación extramatrimonial y en medio de esto, pues infortunadamente llegó la enfermedad a su casa. Contémosle a la gente más o menos cuáles son los periodos de tiempo para hacerse un examen o una prueba de manera preventiva. Digo, no sé, teniendo pareja estable o no, siento que debería ser siempre, así se tenga una pareja con muchos años. La infidelidad puede llegar en cualquier momento. Y lo segundo, y que me parece también muy importante, es entender que es una enfermedad que no está relacionada específicamente con la población LGBTIQ, porque siempre lo estigmatizan de esa forma. Sí. Es una enfermedad de homosexuales. Allí nació y quizá por artistas como Freddie Mercury, pero el mismísimo Héctor Lavoe también la tuvo, y otros grandes, pues lo asocian a un mundo de libertad y de calle, pero no ha sido así siempre. De acuerdo. Bueno, primero sí es importante Desestigmatización. gracias, de esa enfermedad, porque desafortunadamente pues, el único problema es que la población LGTBIQ. gracias, perdóname, pero es que soy muy difícil con las letras, tiene un factor de riesgo sí por el factor exposicional. Sus conductas sexuales sí son de alto riesgo y por ende la prevalencia o la frecuencia de esa enfermedad pues es un poco mayor en esa población. Pero en el resto de la población igual es una enfermedad que afecta a cualquier ser humano. Entonces cualquier persona que tenga vida sexual activa es susceptible de adquirir la infección. Absolutamente. Entonces es supremamente importante. Ahora, en relación al momento de las pruebas, pues estas pruebas rápidas, que lo que hacen es detectar los anticuerpos o las defensas que trata de producir el cuerpo para mantener a raya la infección, comienzan a ser positivas aproximadamente después de un mes de la infección. Entonces, comúnmente esas pruebas se consideran adecuadas después de un mes de que uno sospeche el factor de contagio. Un mes después esas pruebas comienzan a hacer un rendimiento diagnóstico alto. Antes de eso sí ya tocaría con pruebas un poco más especializadas, comúnmente en el ámbito clínico, para hacerlo. Pero es teniendo en cuenta que les comenté que la infección tiende a ser muy silente, muy rara vez es posible predecir el momento de, fue aquí y me hago la prueba tal, es muy difícil. Pero entonces, de manera preventiva uno puede hacerla entonces, una vez ahí lo al que les digo, año. puede hacerla, exacto, dependiendo si tú tienes una conducta sexual que pueda considerarse de riesgo y consideras o que has tenido un cambio de pareja y tú desconoces cómo es tu pareja, yo siempre he sugerido a mis pacientes, uno, pídale a su pareja que te dé un resultado de prueba para estar completamente seguro, Sí, es primero. cierto. Y segundo, pues hágase unos controles que puede ser una vez al año o cada 6 meses, dependiendo de qué tan frecuente tiene una pareja nueva, que eso pues entre las personas es muy variable y eso no O tiene que tener incluso ningún con la mito. misma, Doc, porque Sí. como dice Vico, yo conozco también un caso bastante fuerte de una señora que también fue infectada por su esposo. Y oh sorpresa que usted mencionaba ahora el tema de la gestación, del embarazo. Ella se dio cuenta que estaba infectada con este virus cuando quedó en embarazo y al hacerle pues todos los Sí. exámenes propios de este momento de su vida, se dieron cuenta que tenía VIH y empezaron nuevamente, pues inmediatamente a hacerle Imagínate. el tratamiento necesario para que ella y su bebé estuvieran bien. La niña nació perfectamente y esto hace más de 20 años. O sea, la señora y su hija han vivido plenamente, pero fue infectada nuevamente por su esposo. Entonces, Imagínese. hay posibilidades con relaciones estables y con relaciones inestables, así que la recomendación ante todo es a la prevención, a saber muy bien con quién estamos, a los tipos de relaciones que establecemos. Siempre será un poco impredecible, ¿no? O controlar por completo la vida de la otra persona, pero en la medida en que haya honestidad, haya claridad, esto de pedir el certificado y más, pues pueden disminuir en un gran porcentaje las posibilidades. Doctor, pues muchas gracias. No, a ustedes. Nos ha dado una clase magistral hoy y sobre Mucho. todo la oportunidad de desestigmatizar muchísimo este diagnóstico y ante todo
enseñarle o fomentar en nuestros televidentes que si ven algún síntoma o que si hubo algún acto sexual que ustedes consideran propio de haber podido tener esta infección con este virus, pues no piensen que los van a estigmatizar por ir al médico, por pedir la cita, por hacerse el examen. Al contrario, se puede controlar a tiempo y es lo mejor para conservar una vida de buena calidad. Doc, muchísimas gracias. Vale, buena no, energía. buena Muy bien, No, muchas doctor gracias a Sergio, usted. buena Dios los energía, muchas bendiga. gracias. No, con todo gusto y pues muchas gracias por la invitación. Yo el último mensaje que les diría es no den miedo de preguntar. No le den miedo preguntar a su médico, no le den miedo pedir información. Es decir, si usted tiene una sospecha, su médico está en la obligación de darle información, de tratar de explicarle. Entonces es supremamente importante porque a veces yo creo que el principal barrera es el mismo temor personal de, tengo miedo, ¿será que sí le pregunto? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Cómo lo sé? Entonces, Las no, dudas y pueden la acceder. incertidumbre. Sí, y Claro el que sistema de seguridad de Colombia, si bien está en muchos problemas actualmente, da oferta para poder acceder a esto. Se puede seguir accediendo al sistema para el diagnóstico. Yo tengo Muy otro bien. mensaje final. Uno no se acuesta con la pareja, uno se acuesta con el pasado de la pareja. Y como no sabe cuál fue el pasado de la pareja, hay que hacerse la prueba. Perfecto, sí. A las 2:20 vamos a hacer una pausa para comerciales y al regresar más de esta conversación, ayer 1 de diciembre y hoy 2 de diciembre, es el tema de la salud en el mundo, el VIH, el SIDA, la prevención, los tratamientos y todo lo que concierne a esclarecer este diagnóstico que, aunque muchas personas pues conviven con él, muchas otras podemos prevenirlo. Ya veremos.